Ahora voy a dar la palabra a doña Gloria Cañas. Ella es directora de la Red de Información y Conocimiento de la Secretaría Permanente del SELA. Muchas gracias. Buenos días. Yo empiezo por mencionarles cómo hacer una reflexión. Esta pantalla está corrida, ¿no? Sí, pero Sí, ok. ahí está bien. Bueno, ok, una reflexión inicial referida al hecho de que las medidas no arancelarias surgen realmente como una respuesta legítima en defensa a temas de sanidad humana, animal, vegetal, del medio ambiente, protección de la producción nacional ante prácticas de competencia desleal y también como respuesta de seguridad, a temas de seguridad nacional. Pero efectivamente también las medidas no arancelarias a veces se utilizan y pueden actuar como barreras al comercio y protección frente a la competencia externa. Y en consecuencia, realmente lo que debería buscarse es un justo balance entre lo que es el control y la facilitación del comercio. Y de dicha esta reflexión inicial, quiero mencionar como para precisar cuando hablamos de medidas no arancelarias a qué nos estamos refiriendo. Entonces, en el tema de importaciones tenemos diversas categorías de medidas no arancelarias relacionadas con medidas sanitarias y fitosanitarias, medidas de medio ambiente, las relacionadas con producción nacional, con seguridad nacional, con reglamentos y normas técnicas, con el tema referido a minas e hidrocarburos y otras medidas comerciales. Ante estas categorías se tienen respuestas como son las certificaciones registros sanitarios, certificaciones fito y zoosanitarias, en el tema de medio ambiente, las certificaciones de CITES, por ejemplo, para las especies de fauna y flora silvestre amenazadas o en peligro de extinción. Tenemos temas como el control de las sustancias agotadoras de la capa de ozono. En el tema de seguridad nacional, por supuesto, hay restricciones a las importaciones y medidas no arancelarias para lo que tiene que ver con la importación de armas y municiones, con prendas privativas de las Fuerzas Armadas, y en reglamentos técnicos hay certificaciones de conformidad con dichos reglamentos y, por ejemplo, en el tema de transporte, certificaciones de homologación. En temas de minas e hidrocarburos generalmente se establecen necesidades de certificación de calidad y en otras medidas comerciales tenemos, por ejemplo, el tema de los cupos diplomáticos, entre otros, y los controles que se necesitan cuando se imponen de pronto salvaguardias cuantitativas. En el caso de las exportaciones, tenemos en general también que podemos como diferenciar entre varias categorías de medidas no arancelarias, entre estas unas que tienen que ver con temas de reciprocidad frente a lo que se exigen importaciones y que también tendría en reciprocidad que aplicarse en el tema de las exportaciones, como es lo que tiene que ver con las medidas sanitarias y fitosanitarias, con el tema de medio ambiente que responde al convenio CITES, con el tema de seguridad que está regido por el convenio de Basilea para el tema, por ejemplo, de desechos peligrosos. Y hay otras medidas no arancelarias en el tema de exportaciones que son como más propiamente del ámbito nacional, como son por ejemplo, sustancias de control especial para países que tienen problemas o que tenemos problemas con temas, por ejemplo, de productos como los estupefacientes. En el tema de patrimonio cultural, que por supuesto esto pertenece al ámbito nacional, pero que exige que para salidas temporales de bienes muebles se tengan que tener certificaciones que autorizan la salida temporal de este patrimonio histórico, cultural y arqueológico. En temas de administración de contingentes, también en exportaciones a veces es necesario
administrar estos contingentes que se tienen, por ejemplo, en el caso de la exportación de azúcar a Estados Unidos, donde se exigen unos certificados de elegibilidad para la exportación de azúcar sin refinar, que establecen en Norteamérica algunos cupos para ellos importar de estos países. Tenemos también en el ámbito nacional controles para los fondos de contribución especiales para productos específicos, por ejemplo, en el caso de Colombia, la contribución cafetera, que viene a actuar como una medida no arancelaria, pero que de todas maneras actúa dentro y afecta, digamos, el comercio de este producto. Y tenemos restricciones temporales a las exportaciones, donde se pueden establecer de manera temporal prohibiciones a la exportación de ciertos productos, y pues de pronto contingentes, también controles de contingentes. Además de estas medidas señaladas en importaciones y en exportaciones, pues hay otro tipo de medidas y de regulaciones no arancelarias que tienen que ver, por ejemplo, con las restricciones en los puertos de entrada, y esto se aplica, por ejemplo, cuando es necesario realizar algunos temas de laboratorios, de análisis de laboratorio, a mercancías específicas, y no todos los puertos tienen la infraestructura adecuada, así que hay una restricción también por los puertos de entrada para este efecto, o también para medidas de control de cupos establecidos en el comercio de algunos bienes. Están las políticas antidumping, medidas de salvaguardia, prohibición de importación, prohibición total de importación por razones de seguridad, de protección de la salud humana, de la moral pública, protección de la producción nacional y el empleo, y todo esto referido, por ejemplo, a bienes usados, imperfectos, saldos, armas y municiones, juguetes bélicos, material pornográfico, drogas psicotrópicas, etcétera. Hay también un tema que actúa como restricción al comercio, y es el tema de la inspecciones que pueden ser documentales o físicas, y que, bueno, también pueden facilitarse o actuar como barreras al comercio. Además de esto, pues hay una serie de combinaciones de medidas que afectan, digamos, las exportaciones e importaciones. Todo lo anterior, por supuesto, afecta el entorno económico y que impacta la competitividad, y hace relación con una serie de variables como las que están en esta lámina, pero nosotros nos vamos a concentrar, por supuesto, para nuestro tema, en tres temas específicos, que son marcos regulatorio y costos del comercio, la eficiencia de la cadena logístico-portuaria y la red de acuerdos comerciales. Entonces, en cuanto a costos del comercio, todos conocemos, realmente creo que todos lo debemos conocer, indicadores del Doing Business, donde la región de América Latina y el Caribe resulta bastante mal ranqueada en términos de costos y tiempos para exportar y para importar. Pero además de esto, y este es un cuadro desarrollado por la CEPAL, que hace en términos de equivalentes arancelarios cómo son los costos del comercio de nuestras regiones y subregiones consigo mismas y con Estados Unidos, donde resulta evidente que es más costoso comerciar entre nosotros mismos que comerciar con Estados Unidos. El caso extremo es en el Caribe, donde en términos de equivalente en arancelario, no alcanzo a ver la cifra bien ahí, pero es como 150 y algo %, es el costo de comerciar en Caribe con Caribe, mientras que el Caribe con Estados Unidos es un costo de 89%. Así que esto también, con cifras menos dramáticas, pero igualmente cierto, se presenta en Centroamérica y México, y también en América del Sur, lo que por supuesto nos está indicando la orientación del comercio que tienen nuestra región latinoamericana y caribeña, que está orientada más hacia comerciar extrarregionalmente que de manera intrarregional. Y esto se complementa con este indicador del comercio intrarregional, también tomado de la CEPAL, pero que conocemos y que fue también expuesto en otras ponencias en este mismo evento, donde el comercio intrarregional en la región latinoamericana y caribeña representa un escaso 18% para el 2014, mientras que en regiones como la Unión Europea o el Tratado de Libre Comercio de América del Norte o ASEAN +5, los porcentajes de comercio intrarregional superan el 50%.
Pero esto está agravado además porque dentro del comercio intrarregional que se realiza en América Latina y el Caribe, solo un 9% de este comercio tiene que ver con bienes intermedios, esto es con partes y componentes, lo que indica que el porcentaje de integración productiva de la región es bastante bajo, malo. Esto comparado, por ejemplo, con Asia del Este, que tiene el porcentaje de integración más alto del mundo, donde el comercio interregional de estos productos intermedios equivale al 40%. Ante esta situación, yo quiero mencionar como 3 áreas de acción fundamentales que son: la primera, avanzar en la facilitación del comercio, donde, como sabemos, pues en este momento la motivación principal ya no es la reducción de aranceles, sino que para facilitar la operación de cadenas de valor y contribuir a la formación de integración productiva regional, lo que se debe hacer es avanzar precisamente en estos temas de facilitación de comercio. Se requieren también pues avances coordinados en este tema, específicamente en temas como ventanilla única de comercio exterior, operador económico autorizado, armonización y automatización de regulaciones tipo normas técnicas, medidas sanitarias y fitosanitarias y temas ambientales. También es deseable generar un diálogo con las empresas translatinas de manera que puedan actuar como empresas líderes que puedan jalonar de alguna manera los encadenamientos productivos con proveedores locales. La segunda área de acción que vamos a tratar es las mejoras en infraestructura y logística. Por supuesto que esto influye de manera determinante en los costos y tiempos del comercio intrarregional, que es, digamos, lo que nos interesa estimular. Y también una mención es particular a las negociaciones adecuadas de los regímenes de origen, porque el tema de la acumulación regional de origen se requiere para garantizar el acceso preferencial para los bienes objeto de comercio intrarregional. Entonces, empezando con el tema de facilitación, esto se me pasa siempre dos, okay. Empezando con el tema de facilitación del comercio, cabe mencionar que las Naciones Unidas, a través de sus comisiones regionales, adelantó un estudio global, una encuesta global de implementación de medidas de facilitación del comercio y comercio sin papel, que va más allá un poco de las medidas que establece el acuerdo de la OMC sobre facilitación de comercio. Y de acuerdo con la aplicación que se hizo en América Latina y el Caribe, que estuvo a cargo de la CEPAL, y con la cual contribuyó también el CELA, se tiene que en nuestra región tiene un porcentaje relativamente bueno de implementación de medidas de facilitación de comercio, equivalente al 69%, destacándose como países que han implementado en mayor medida estas medidas, México, Colombia, Ecuador y El Salvador. Una de las preguntas que se establecen en esta encuesta es cuáles son los problemas principales y los desafíos que se enfrentan para implementar las medidas de facilitación del comercio, y ante esto la principal preocupación de los países está en el tema de la coordinación entre organismos gubernamentales. Y bueno, si esto es cierto a nivel nacional, donde tenemos que coordinarnos para generar medidas de facilitación del comercio, por supuesto que a nivel regional y subregional el tema de gobernanza adquiere una relevancia superior y de la mayor importancia. Dentro de las medidas de facilitación de comercio que tienen el mayor grado de implementación se destacan el tema del operador económico autorizado y también el tema de ventanilla única de comercio exterior. Y me quedo en este tema de ventanilla única de comercio exterior porque esta, que es una herramienta de facilitación de comercio, tiene una importancia que va más allá de su propio significado, como es pues que la idea de que se suministra la información en un único punto, en un único momento, pero que puede utilizarse esta información de manera transversal a lo largo de la cadena internacional de suministro. Pero además de esto, las ventanillas únicas de comercio exterior tienen mucha importancia porque tienen que ver con la armonización de las regulaciones, con los datos
y documentos comerciales con la interoperabilidad y la tramitación electrónica de datos y documentos comerciales, con la simplificación y racionalización de los procedimientos, con el desarrollo de normativa habilitante e infraestructura de tecnologías de la información y la comunicación para el intercambio electrónico de datos, para generar posibilidades de interoperabilidad y para la implementación de firmas y pagos electrónicos, que son elementos consustanciales al desarrollo de ventanillas únicas de comercio exterior. Además de esto, pues involucran a todas las partes, tanto públicas como privadas, y reducen costos de transacción y contribuyen de manera particular a la transparencia, la seguridad y la integridad de las transacciones comerciales. En términos de la OSD, la ventanilla única de comercio exterior es la herramienta que más contribuye con la reducción de costos del comercio, específicamente en lo que tiene que ver con armonización de documentos, con simplificación de procedimientos y con la posibilidad de reglamentos aduaneros anticipados, como pueden ser las resoluciones anticipadas de valoración aduanera y las resoluciones anticipadas de origen. En América Latina y el Caribe, de acuerdo con información recopilada por el CELA, el 52% de los países de esta región tienen algún grado de desarrollo de ventanilla única de comercio exterior. Por supuesto, algunos que tienen desarrollos que involucran todas las operaciones, tanto en importaciones como en exportaciones y otros servicios, otros que están iniciando o que tienen exclusivamente temas de exportación o de importación, pero en general, digamos que hay más de la mitad de la región, de los países de la región, cuentan con algún grado de desarrollo de esta herramienta de facilitación del comercio. Y en este punto quiero mencionar el programa específico que tiene el CELA sobre ventanilla única de comercio exterior, donde desde 2010 venimos realizando los encuentros regionales latinoamericanos y caribeños sobre esta temática, con el objetivo de debatir temas emergentes e innovadores respecto a ventanillas únicas de comercio exterior, aportar elementos analíticos de vanguardia, y estos elementos están relacionados con temas técnicos, temas tecnológicos, temas normativos, temas de gobernanza. También difundir buenas prácticas bajo criterios de interoperabilidad, eficiencia, compatibilidad de estándares y seguridad. Y generar, en la medida de lo posible, convergencias en torno al desarrollo de las ventanillas únicas de comercio exterior, de manera que también contribuyan a hacer estos encadenamientos y estas posibilidades de generar cadenas de valor a nivel latinoamericano y caribeño. De los proyectos que adelanta el CELA también se tienen estudios sobre el intercambio electrónico de datos, interoperabilidad, análisis de la aplicación del acuerdo de la OMS sobre facilitación del comercio y otros. Los encuentros que se han adelantado en el CELA en materia de ventanilla única de comercio exterior en el 2010 que han tenido, pues por supuesto se focalizan anualmente en determinados temas específicos. En el 2010, que se hicieron los dos primeros, el tema fue identificar los avances y retos pendientes de las ventanillas únicas de la región. En el 2011 en Lima se trató el tema del comercio sin papeles y la gestión del riesgo en las operaciones de comercio. En el 2012 en Antigua, Guatemala, se adelantó este encuentro que tuvo como temática principal las políticas públicas y la intersectorialidad para un comercio exterior globalizado, logístico y sustentable. En el 2013, en México, tratamos el tema de la medición de impacto país de las BUCE y adopción de recomendaciones internacionales. En el 2014 hicimos el evento en Puerto España, Trinidad y Tobago, y tratamos el tema de las ventanillas únicas y su integración con los diferentes eslabones de la cadena internacional de suministro. En el presente año hicimos el evento número 7 en Uruguay, y tratamos el tema de las ventanillas únicas como herramientas para la facilitación del comercio y la integración comercial. En el tema de la mejora de infraestructura y logística, es evidente que la región latinoamericana y caribeña tiene unas brechas importantísimas frente a los países líderes en estas materias. Este gráfico simplemente es para mostrar este tema de las fallas estructurales y los problemas estructurales que tenemos a este respecto.
Y acá el CELA tiene un programa que va a contribuir a este tema, que es el Programa para la Creación de la Red Latinoamericana y Caribeña de Puertos Digitales y Colaborativos, que se trabaja mediante convenio de cooperación técnica con CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, con el objetivo de identificar y promover las mejores prácticas colaborativas e institucionales caracterizadas por el uso de nuevas formas de trabajo interorganizacional, tecnologías de la información y la comunicación para el intercambio electrónico de datos, procesos logísticos eficientes y la aplicación de nuevos y mejores estándares de servicios a la carga y el transporte. Yo voy a hacer acá, perdón, voy a ubicar este cuadro acá porque ahí no lo alcanzo a ver. Ok, en este momento en el programa de puertos digitales y colaborativos del CELA tenemos vinculadas 19 comunidades portuarias, que son los puertos de Veracruz, Manzanillo y Altamira en México, los puertos de Colón y Balboa en Panamá, el Puerto Limón en Costa Rica, el Puerto España en Trinidad y Tobago, los puertos de Cartagena y Buenaventura en Colombia, Puerto Guayaquil en Ecuador, puertos de Callao y Paita en Perú, los puertos de Valparaíso y San Antonio en Chile y el puerto de Montevideo en Uruguay, y por supuesto la intención es continuar vinculando nuevas comunidades portuarias al proyecto, al programa. En este programa, como son puertos digitales y colaborativos, el énfasis en temas de gobernanza está puesto en las alianzas público y privadas para trabajar en toda la cadena logístico portuaria, y en primera instancia se desarrollan talleres técnicos y temáticos donde se involucran tanto la parte pública como la parte privada en una primera instancia para tratar de identificar la situación actual de los puertos que se están vinculando a la red, y en segunda instancia para generar planes estratégicos para implementar las medidas que están establecidas en el modelo de referencia para la competitividad de la cadena logístico portuaria, que se ha diseñado en este mismo programa y que tiene 4 pilares fundamentales, que son la integración operacional de la cadena logístico portuaria, la gobernanza e institucionalidad para la facilitación logística, el aseguramiento de calidad, seguridad y eficiencia en servicios logísticos portuarios, y el intercambio electrónico de datos e interoperabilidad de ventanillas únicas portuarias con las ventanillas únicas de comercio exterior y el intercambio electrónico de datos. Acá hay acciones en temas de gobernanza donde el énfasis está puesto en la gobernanza y alianzas público-privadas, donde se busca que que se identifique claramente el ministerio líder de todo este proceso, se generen programas o gabinetes logísticos que impulsen los planes estratégicos para la implementación del modelo de referencia para la competitividad de la cadena logístico portuaria, y se involucra también el sistema de innovación del país como elemento fundamental para generar apoyos metodológicos a estos programas. Y hay temas y elementos de acción tanto de abajo hacia arriba como de arriba hacia abajo. En los que tenemos inicialmente, pues son de arriba hacia abajo, tenemos la necesidad de conformar y reglamentar gabinetes logísticos, conformar comités técnicos de facilitación del comercio y el transporte, comités técnicos para la interoperabilidad de las ventanillas únicas de comercio exterior y ventanillas únicas portuarias, y en acciones de abajo hacia arriba tendremos la implantación de comunidades logístico-portuarias en nodos portuarios terrestres y aéreos. Tenemos la conformación de grupos de apoyo metodológico interuniversitarios y con todo el tema de innovación, la elaboración de estudios, de censos de movimiento de contenedores y productividad de servicios terrestres. Además de esto, como resultado esperado de este programa, también para el próximo año tendremos el diseño y puesta en operación de un portal de la red de puertos digitales y colaborativos, y unos avances en temas de sustentabilidad de la red.
de la sustentabilidad como tal de la propia red de puertos digitales y colaborativos. En el tema, pasando al tema de origen, es un tema muy importante. Es un tema muy importante porque el origen tiene que ver con las negociaciones del régimen de origen que se adelantan en los diferentes acuerdos o tratados de libre comercio, tienen que ver con todo el tema de las estructuras productivas de las partes que están en negociación, de los componentes, insumos y componentes que son tratados como originarios y no originarios para poder definir su calificación para el tema de valor de contenido regional. Y todo esto puede facilitar o puede obstaculizar la posibilidad de tener integración productiva según se estipulen aspectos de la acumulación de origen. En este sentido, si se estipula y si se negocia una acumulación bilateral, se supone que esto estimula la integración productiva entre las dos partes. Pero si avanzamos y podemos negociar acumulación regional de origen, esto va a promover la creación de cadenas de valor regionales. Y si hablamos de acumulación ampliada de origen, vamos a tener la posibilidad de facilitar la inserción de los países que negocien la acumulación ampliada en cadenas globales de valor, que es muy importante porque pues América Latina y el Caribe realmente está bastante quedada en este sentido y participa de manera muy tímida en las cadenas globales de valor y por supuesto en las cadenas regionales de valor prácticamente que ni existen. Así que este es un tema sobre el cual vale la pena trabajar y por eso llamo la atención sobre el mismo. También en tema de origen, ya como una medida específica y concreta de facilitación del comercio, está la certificación de origen digital, que además de ser una medida pues concreta de facilitación del comercio, es exigida en los acuerdos y tratados de libre comercio de última generación para ser implementada en el corto plazo. Y esto tiene muchas ventajas que tienen que ver con todo el tema, por supuesto, de ventanilla única también, pero y de trámites y de tramitación de regulaciones de manera electrónica, como son la agilidad, la reducción de costos de transacción, que se reducen las probabilidades de adulteración de estos documentos, de estas regulaciones, la disminución de costos de procesamiento y archivo, se fortalece el tema de la verificación de origen, que es un tema fundamental dentro de lo que es el régimen de origen como tal. Hay ganancias en transparencia, mayor eficiencia en los tiempos de respuesta, reducción de costos asociados a necesidades de verificación posterior, seguridad jurídica y técnica de las transacciones y el incremento de posibilidades de avanzar en interoperabilidad en los sistemas de comercio exterior entre los países que acuerden estos temas. Bueno, y con esto termino. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Gloria, y muchas gracias por esta llamada de atención sobre la relación entre las medidas no arancelarias, la facilitación del comercio y la competitividad y el comercio intra y extrarregional en la región. Me parece interesante que también menciones que el principal desafío es la falta de coordinación de políticas públicas, y cuando hablabas de ventanilla única de comercio exterior, que también estáis tratando en SELA, hablabais de conceptos como armonización de documentos, simplificación de procedimientos, previsibilidad de reglamentos. Esto sigue siendo los mismos conceptos que manejan las agencias de competencia y las agencias de comercio. Así que parece que el mandato es parecido o análogo incluso. Ahora lo que hay que discutir aquí es cuáles son esos puentes que debemos tender y cuáles son las áreas a las que debemos dar mayor atención para conseguir precisamente una mayor competitividad y una mayor competencia en los mercados.